Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Redline 0W40. Redline es una marca estadounidense relativamente poco conocida aquí en España y en lo que es Europa, pero en Estados Unidos sí que tiene bastante mercado. Se caracteriza por tener tres diferentes gamas. Esta que vamos a tratar es la gama intermedia y la verdad que utiliza unas formulaciones de tanto de base como de aditivos un tanto peculiares. Como buen fabricante estadounidense no se rige en el tamaño de los envases como es aquí en España y en el resto de Europa. No se basa en litros, se basa en galones y cuartos de galones. Este aceite en concreto lo suministra en aceites de cuarto de galón, que equivalen a 946 mililitros, y también lo comercializa en galones enteros, que el envase corresponde aproximadamente a 3 litros 785 mililitros. En cuanto a la hoja MSDS, nos indica el fabricante que contiene de base principal algo menos de un 90%, también aparece un parámetro de la concentración de fósforo y también algún aditivo, pero no concreta exactamente cuál es su composición de base. Bien, pues pasamos a las propiedades típicas que nos da el fabricante de muy fácil acceso en su página web. Nos indica que es una CA A3B3 A3B4, el API que cumple es API SN y anteriores, la viscosidad SAE nos dice que son 0W40, la viscosidad cinemática a 100 grados de 15,4, esto es muy viscoso, de los más viscosos que hemos visto hasta ahora. Otros modelos de 0W40 que hemos visto en el canal rondaban entonces en torno a los 13, 13,5, 14, 14,5, este es 15,4. Es un aceite muy viscoso. La viscosidad a 40 grados pues también acompaña a la viscosidad a 100 grados. También es un aceite bastante viscoso, indica una viscosidad de 86. Otros modelos que hemos visto estaban en torno a 75, 76. Este es bastante viscoso. El índice de viscosidad a 190 grados, dentro de la media que llevamos viendo hasta ahora. El bombeo a 35 grados está en 5700, perfecto, nos indica que entra dentro de un 0W que tiene un límite hasta 6200. El punto de congelación 60 grados bajo cero, muy buena puntuación. Cuanto más bajo sea, y quiere indicador directo o indirecto, como lo queráis ver, de que se han utilizado buenas bases. La evaporación NOAC de 9 también relativamente baja, no es la más baja comparada por ejemplo con el ANSOIL, que estaba en torno a 7,7, pero por norma general rondan entre 9,5, 10, 10,5, entonces 9 digamos que está relativamente baja dentro de lo que llevamos visto hasta ahora. Y otro parámetro que me ha gustado mucho que nos indiquen, que otros fabricantes podían tomar buena nota, es la viscosidad HTHS. La viscosidad HTHS es una prueba que se le hace, o bueno, es una prueba que más bien es una batería de pruebas que se le hace al aceite a alta presión y alta temperatura, a 150 grados, para comprobar la viscosidad mínima que llega a alcanzar el aceite cuando se le ejerce cuña sobre él, y indica un parámetro de 4. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que junto con la viscosidad tan alta a 100 grados de 15,4, esto es un aceite que busca la máxima protección posible en sobreesfuerzos, en cargas muy altas. Aquí no se busca por ningún lado el ahorro de combustible. Otros HTHS que hemos visto en otros aceites estaba en torno a 3,5, 3,6, 3,7, 3,75. Aquí un HTHS de 4. Si bien también aporta un pequeño plus de protección cuando al motor se le exija muchísimo, también va a tener un aumento de consumo de combustible, pero vamos, este aceite se ha hecho con un corte deportivo que la verdad que el ahorro de combustible pasa a un segundo plano. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Para destacar, tengo que comentar que este aceite no cumple ninguna norma de fabricante, simplemente cumple una CA A3B4 y una API SN, como así pasaba por ejemplo en el ANSOIL, y en el caso del Mewin 0W40 que vimos también cumplía
también con una 3B4 y con una PSM, pero no cumple ninguna norma oficial de fabricante. Yo he puesto en asterisco donde se puede utilizar, por ejemplo, donde se requiera BMW LL01, donde se requiera Porsche A40, donde se requiera Mercedes-Benz 2293, 2295, donde se requiera grupos BAG 502 y 505, pero estos son recomendaciones, pero no quiere decir que haya pasado las pruebas oficiales. Y bueno, ahora un poco más avanzado el vídeo os comento dónde se puede utilizar realmente este aceite. Pasamos a los resultados. La viscosidad 40 grados, 83,73, muy próximo a lo que nos indica el fabricante, muy viscoso. A 100 grados igual, 15,04, parecido también a lo que indica el fabricante. Este aceite no es en absoluto ahorrador de combustible. Índice de viscosidad 190, TBN y TAN. El TBN 10,88, no es de los más altos en absoluto, y el TAN es relativamente alto. ¿Por qué el TAN es tan alto? Pues por el paquete de aditivos súper graso que lleva, que ahora comentaré un poco más adelante. Cenizas 1,24, también relativamente alto. Si bien el límite de ACEA es 1,5, el límite que impone ACEA 3B4, otros aceites que hemos visto estaban en torno a 1, muy poquito. 1,24, pues bastante graso. Creo que así en esta concentración de cenizas teníamos también el Mewin, me suena. El punto de congelación aquí, un asterisco, me resulta anormalmente bajo, menos 42 grados. No sé si es porque el análisis es más antiguo que la hoja de propiedades típicas, porque este análisis es del 2015, la hoja de propiedades típicas es actualizada a 2020, o se ha realizado, digamos, algún otro método para calcular lo que es el punto de congelación, o no sé si los resultados se han sacado en grados Fahrenheit y yo lo he malinterpretado en grados centígrados. No es alarmante, 42 grados bajo cero, no es alarmante, pero en principio, comparado con lo que indica el fabricante, hay bastante disparidad. De todas formas, no hay problema porque este fabricante especialmente no se ha centrado mucho en la protección, lo que es en frío. Es un aceite muy viscoso. Este aceite ha inclinado, digamos, toda la protección a temperatura en caliente y muy caliente. Punto de inflamación 222 grados, dentro de lo normal, quizás algo un poquitín bajo, pero vamos, a mí es un parámetro que no le presto mayor importancia. Si bien es cierto que cuanto mayor sea, en principio, más resistencia a la formación de lodos y barnices de las pequeñas partículas que se van quemando, pero vamos, yo es un parámetro que no le doy mayor importancia. El bombeo 5440, algo incluso inferior, que eso es bueno, inferior a lo que indica el fabricante. La evaporación NOAC 9,8, también dentro de lo que indica el fabricante, un poquitín por encima, pero dentro de la media de lo que llevamos visto. Y aquí azufre 0,415, lleva bastante, está muy próximo al límite de ACEA. ¿Por qué tiene una concentración de azufre tan alta? Porque el paquete de aditivos es súper graso, o sea que lleva un mogollón de aditivos. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? A ver, visto con la perspectiva de para lo que ha hecho este aceite el fabricante, que es para uso en circuito prácticamente, es un parámetro súper bien. Vamos, no le veo mayor inconveniente. Azufre también va a ir en aumento conforme pase combustible sin quemar dentro del cárter, pero otros tipos de aceites que estamos viendo para uso más civil estaba en torno a 0,3, algo más bajo. Es alto, pero es que las condiciones y las especificaciones que tiene de aditivos son así, no hay más vuelta de hoja. Este fabricante, este aceite no está hecho para uso civil. Molibdeno, esto es un nuevo récord. Si ya con el Amsoil teníamos 240 ppm, aquí tenemos 556 ppm.
Aquí el fabricante no está buscando ya ahorro de combustible porque no lo hay. Aquí está buscando intentar reducir el coeficiente de fricción al máximo para también de alguna manera que el motor pueda desarrollar su potencia máxima. Fósforo y zinc, pues aquí creo que tenemos parámetros de récord. Esto ya es un poco burro, directamente, es excesivo. ¿Qué está buscando el fabricante? Pues la máxima protección en las condiciones más extremísimas que hay. Condiciones como cuáles, pues, por ejemplo, una carrera de drag donde el motor tiene que desarrollar la máxima potencia en 5 o 6 segundos, tiene que darlo todo. Entonces la concentración son insanas, diría yo, y de ahí que también que la concentración de azufre y cenizas también sean elevadas, así como el TAN. Bario no se ha utilizado aquí. Boro 110 es relativamente alto comparado con otros aceites que hemos visto, no tan alto por ejemplo como el AMSOIL. Magnesio 13, esto es una porción homeopática, y calcio 2913. Vamos a ver. Los materiales usados aquí en los aditivos, digamos que son típicos, ¿no? Los que se han utilizado, pero las concentraciones son atípicas, buscando máxima protección en condiciones muy severas. Para así decirlo, para que os hagáis una idea y para hacer una especie de símil, y me perdonáis a lo mejor si no se entiende bien, digamos que la composición de aditivos del AMSOIL yo lo veo como si fuese Iron Man, y la composición de aditivos de este Redline es Hulk. Aquí es una composición muy bruta. Luego el parámetro de wolframio no lleva, parámetro de titanio no lleva, y aquí cuidadín, parámetro de oxidación 122. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lleva una burrada de éster, que el éster, recordad, es base grupo 5, que es de lo mejor que existe. Esto es un aceite para uso en carreras, en competición, no es un aceite destinado para uso civil. Y bueno, más adelante vamos a detallar más cositas. Bien, pues pasamos a la hoja F-TIR, y me vaya a perdonar que lleva varios colores, pero porque los que he encontrado, digamos que eran dos aceites que comparaban para hacer un cara a cara entre ellos, digamos. Entonces nosotros nos tenemos que fijar en lo que son las líneas, las crestas verdes. Aquí lo que destaca el éster que no es que llegue a 8, es que la máquina no mide más. Es una locura. En la cresta de 1750, donde por ejemplo AMSOIL, que ya lleva una concentración muy a tener en cuenta, en torno a un 13-14%, creo que llegaba sobre la línea de 3 aproximadamente. Aquí es que la prueba que han hecho, ha hecho tope la máquina, no mide más de 8. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que esto no lleva no menos de un 80% de éster, lo que es la base del aceite, un 80%. Pongo la mano en el fuego y no me equivoco, y que venga cualquier vendedor, distribuidor de aceites, de aditivos, de lo que quiera, esto es el mejor aceite que existe a día de hoy en el mercado. Y invito a cualquiera que venga a contradecírmelo. Esto es lo mejor que existe. Por encima de esto no hay nada. Yo creo que esto es lo más próximo a un aceite de extrema competición que se puede comprar en el mercado. No hay otra. Aquí también indica que lleva un poquitín de PAO, que puede llevar un 20% aproximadamente, pero es que es todo éster. Esto es todo grupo 5. Esto es el sueño húmedo para un friki del aceite como soy yo, por ejemplo. Esto es lo mejor que existe. Si estáis buscando lo mejor de lo mejor, es esto. No hay otra cosa. Ahora bien, hay que tener en cuenta unos pequeños detalles. El precio principal, el precio. ¿Qué vale este aceite? Pues los envases así de cuartos de galón están en torno a 20 euros, y recordad que no llega a un litro. Pues si lo que es un litro, entonces saldría, me imagino, en torno a unos 22 euros.
Otro detalle a tener en cuenta es si es para uso civil, te lo tienes que pensar mucho, porque, o sea, uso civil no lo veo apropiado. Si usas el coche para ir a por el pan, si para llevar los críos al colegio y para ir al trabajo, no te gastes esta burrada de dinero en un aceite, que sí que es lo mejor que hay, pero no le vas a sacar partido. Y ojo, con este aceite el consumo de combustible te va a aumentar. No es ninguna locura si te digo que, por ejemplo, si ahora mismo estás usando un 5W40 o un 0W40 y le pones este, que te pueda consumir el coche 1 litro, litro y medio más a los 100. Que es por eso que para uso civil no es el más adecuado. Otro uso que se le puede dar a este aceite, y no es ninguna locura, es usarlo como aditivo. Y me explico. Para mucha gente que le gusta experimentar, por ejemplo, que su coche le suele añadir o el Ceratex, o el Metalux, o el Xenus, o yo que sé, cualquier otro modelo de aditivo. Este aceite, si por ejemplo tú llevas un 5W40 o un 0W40 más civil y le pones este aceite, no ya la concentración de aditivos, yo eso lo voy a dejar independiente, no le voy a dar mayor importancia, que sí que son muy ricos, pero la concentración de éster que tiene es una locura, y te va a salir más barato que los aditivos. O sea que luego a mucha gente, si le sale bien un grupo de amigos y puede hacer una compra conjunta y tenéis aceites más normales, más civiles, no os llega el presupuesto, por ejemplo, para un aceite más premium y tal, es una opción que yo barajaría sin problema, de decir, mira, pues en vez de gastarme el dinero en un aditivo que no sé lo que lleva, lo voy a enriquecer con un éster. Y estamos hablando que si lo añades en un litro de, o sea, en un cárter de motor de 5 litros de aceite, metes 4 litros de aceite y uno de este, la concentración de éster final que vas a tener es muy alta y tiene muy buenas propiedades. Es uno de los usos que se le puede dar y no es ninguna locura. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí el final del vídeo. Es un aceite muy top, no hay duda, y es para motores muy top. Así es cómo funciona. Si tenéis cualquier duda me lo preguntáis en los comentarios. Hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado. Si quieres seguir conociendo aceites locos como este tipo, aunque bueno, más locos que este pocos vamos a encontrar, pues suscríbete, dale a la campanilla. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.